13 y después de esto vamos a orar. Versículos 12 y 13, dice ahí la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice aquí. Estábamos hablando, hermanos, la semana pasada acerca de la conversión, del nuevo nacimiento, y por ahí leíamos el relato de este hombre llamado Nicodemo. Ahí, si le da la vuelta a la página, en el capítulo 3, se registra el acontecimiento de cómo este hombre llamado Nicodemo, que era un fariseo, un conocedor de la ley, tenía una religión, era un principal entre los judíos, dice que vino a buscar a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nos dimos cuenta que el Señor le dice a él, en el versículo 3, le dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estábamos hablando, hermanos, de esa regeneración, de ese nacimiento de lo alto, de ese nacimiento espiritual que se genera en aquellos que depositan su fe y su confianza en Jesucristo. Vemos en este mundo, ¿verdad?, que la gente pretende tener un nuevo nacimiento por las buenas obras, a través de una religión, a través decíamos, sustitutos, ¿verdad? Pero nada de eso es válido, y nada de eso nos da una genuina y auténtica, un nuevo nacimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de dos cosas importantes, hermanos. Vamos a hablar de cómo la necesidad del nuevo nacimiento es urgente, y vamos a hablar acerca de los medios de la regeneración, cómo se produce, cómo la necesidad del nuevo nacimiento es urgente. Y vaya que sí es urgente, hermanos, porque vivimos en una sociedad decadente, ¿verdad? En una sociedad, pues el claro ejemplo, yo creo que lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De cómo, mire, esa gente malintencionada, con un corazón. Yo no creo que una persona nacida de nuevo pueda llegar a ese punto de robar, ¿verdad? De tantas reacciones que tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces hay una necesidad, déjeme decirle, hermano, que es universal, ¿verdad? Ni la edad, ni el sexo, ni la posición social, ni la condición del individuo le exime de esta necesidad. Vivimos en un mundo, una necesidad universal. En todos lados, hermano, el hombre se le puede ver con una naturaleza caída. En todos a donde usted vaya, puede darse cuenta que esta necesidad es universal. Y el no nacer de nuevo, hermano, es estar perdido. No existe ningún sustituto para el nuevo nacimiento. Mire, aún este hombre llamado Nicodemo, que tenía una religión, que era conocedor de la ley, aún este hombre tenía esa necesidad, ¿verdad? Porque su religión y el conocer la ley no le podían dar, hermano, ese nacimiento de lo alto. Dice el apóstol Pablo: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale, sino solo, hermano, el ser nacidos de nuevo. Mire lo que dice en Gálatas
capítulo número 6, versículo número 15, hermanos. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 15. Se escucha muy bonito cuando el pueblo de Dios está hojeando la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos, a pesar de todo, tenemos una buena asistencia hoy en esta noche. Y de aquí para allá también se ve bonito con los celulares ahí, ¿cómo se dice? Iluminando todo este auditorio, hermanos. Y también es muy bonito que tenemos un invitado hoy también en la iglesia, ¿verdad? Amén. Nuestro hermano Ricardo, qué bendición. Dice en Gálatas capítulo número 6, y me llamó la atención, ¿verdad? Que el hermano mencionó una frase ahí ahorita que se levantó y dijo, pues vengo buscando de Dios, ¿verdad? Vengo buscando acercarme a Dios. Y hermano, ahí es donde la persona, ¿verdad?, tiene un encuentro con Jesucristo, porque cualquier persona que se acerca a Dios, no es tanto que nosotros andamos buscando a Dios, sino que Él nos encuentra a nosotros. Amén. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en Gálatas capítulo número 6, versículo número 15, dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para los judíos, ¿verdad? Este era el ritual que se tenía que realizar cuando un bebé nacía. A los 8 días tenían que circuncidar a ese bebé, ¿verdad? Y luego es semejante, hermano, a lo que muchas veces hablábamos la semana pasada del sustituto del bautismo. Muchas veces la gente piensa que porque se le bautiza, y aún hasta un bautismo bíblico, hermano, que es por sumergir en el agua, mucha gente piensa que ya por el bautismo sus pecados o se le ha dado una nueva vida. No, el bautismo veíamos que nada más es un símbolo de lo que ya ocurrió en el corazón. Lo mismo está diciendo aquí el apóstol Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, dice, sino una nueva creación. Hay una necesidad urgente, hermano. Nuestro Señor mismo afirma con toda claridad que esta necesidad es absoluta. Todo lo que nace de la carne tiene que nacer de nuevo del Espíritu, hermanos. Regresemos, por favor, hermanos, a Juan, capítulo número 3, hermano. Todo lo que nace de la carne tiene que nacer del Espíritu, tiene que nacer de nuevo. Y aquí es donde explica, ¿verdad?, el apóstol Juan, y él dice de la siguiente manera, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y el versículo número 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo lo que es nacido de la carne tiene que nacer de nuevo del Espíritu, ¿verdad? Y cuando hablamos aquí el nacer de agua, hago un paréntesis o un pequeño recordatorio, no se refiere, hermanos, a las aguas bautismales, se refiere al agua purificadora de la palabra de Dios. Porque muchas personas creen, hermanos, que tienen que bautizarse para nacer de nuevo, ¿verdad? Y cuando está hablando aquí del agua, ya veíamos varios versículos la semana pasada, está refiriendo al agua purificadora de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que nace de la carne tiene que nacer del Espíritu, ¿verdad? Y hay una necesidad universal. Y yo creo, hermano, más ahorita, en todos los tiempos, pero yo creo que ahorita más estamos viendo nosotros la maldad en todo su apogeo, hermanos. Hoy fuimos a comprar, mi esposa y yo, algunos arreglos para el domingo, el Día del Niño, y con la finalidad de adornarle a los niños
¿verdad? Y puedan pasar un bonito tiempo. Y gracias a Dios ya pudimos comprar algunos globos y algunas cositas, algunos regalitos también. Pero no puedes pasar desapercibido, hermano, que al estar en el centro ves una sociedad decadente, una sociedad inmoral. A donde voltees, ahora ves, hermano, el homosexualismo, el lesbianismo, y tal pareciera, ¿verdad?, que ahora estamos viviendo, hermano, en un Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Una sociedad con una necesidad de nacer de nuevo, hermanos. Hay una necesidad que es universal, ¿verdad? La gente vive por todos lados, vemos el divorcio, vemos la violencia, vemos el robo, ¿verdad? Vemos situaciones desalentadoras, hermano. Y uno nada más dice, ay, Señor, ya ven pronto, ¿verdad? Y oramos y decimos, Señor, pues, algo vas a hacer muy pronto, yo creo, ¿verdad? Ahora, número 2, hermano, déjenme decirle, hermano, que hay una necesidad urgente, pero la condición pecaminosa del hombre exige un nuevo nacimiento, hermanos. Mire, dice la Biblia en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ningún proceso humano puede hacer que sea otra cosa o otra persona. Mire, aunque la persona se opere, aunque la persona se someta a cirugías, no va a cambiar ante Dios de ser lo que es. Ningún proceso humano, hermano, puede cambiar a una persona. Así también, miren lo que dice en Jeremías 13:23. La condición pecaminosa del hombre lo exige. El hombre se da cuenta, hermano, que vive en pecado. Inclusive hay quienes, ¿verdad?, se agarran la cabeza y dicen, si existe un infierno, yo mismo me voy a ir ahí de cabeza al infierno, ¿verdad? Porque soy bien pecador, dice la gente. Entonces la misma naturaleza humana exige que haya un nuevo nacimiento. Jeremías capítulo número 13, versículo número 23, dice la palabra de Dios ahí, mudará el etíope su piel. Aquí recuerda, hermano, que un etíope era de tez oscura, eran morenitos. Y mire la pregunta que está haciendo aquí, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Por supuesto que no, ¿verdad? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, la gente puede someterse, hermano, a procesos como el AA, puede someterse a varios tratamientos, hermano, pero solamente Cristo puede regenerar, hacerlo nacer de nuevo a una persona, hermanos. Amén. Solamente Cristo puede salvarle, solamente Cristo lo puede transformar, no reformar, transformar. Dice el hermano Basilio Alfaro, ¿verdad? La educación informa, la sociedad, ¿cómo dice él? La educación informa, la sociedad reforma, pero solamente Cristo transforma, dice él. Un pequeño ahí pensamiento, y tiene mucha razón, hermanos. Solamente Cristo puede transformar. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo número 8. Estamos hablando, hermano, de esa
necesidad urgente del nuevo nacimiento en el mundo en el que nosotros vivimos, hermano. Dice Romanos capítulo número 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque para agradar a Dios se requiere de fe. ¿De fe en quién, hermano? De fe en Jesucristo. Dice Hebreos capítulo número 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ese es ya hablamos unos domingos atrás y le invito, hermano, que no se pierda estas series o los jueves de estudio bíblico, porque ahí es donde nosotros vamos entendiendo y comprendiendo la salvación. La salvación, hermano, la estamos ahora entendiendo desde el enfoque de la regeneración, del nuevo nacimiento. Como en este caso, como la misma naturaleza o condición pecaminosa del hombre lo exige, hermano. Dice el apóstol ahí mismo en Romanos, capítulo 7, versículo 18, el apóstol Pablo está diciendo: en mí, o sea, en mi carne, no mora el bien. Dice, mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 18 del capítulo 7, y yo sé que en mí, o sea, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La mente humana, hermano, está tan oscurecida que no puede apreciar la verdad espiritual. Por eso es que necesitamos una renovación de nuestra mente, como Pablo lo dice en el capítulo número 12, hermano, en el versículo número 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que el hombre necesita, hermano, una renovación de su mente, que solamente la puede producir el Señor. El corazón, mi hermano, es engañoso, dice según Jeremías, y no admite a Dios de buena voluntad. Necesitamos ser puros de corazón para ver a Dios, y ante los ojos del hombre natural no existe el pensamiento de Dios. Necesitamos un cambio en la naturaleza para que podamos ser contados entre los que se acuerdan de su nombre. Ni la educación ni la cultura pueden producir este necesario cambio, hermano, porque eso, otra vez, hermano, solamente Dios lo produce en un ser humano, hermano. Solamente el evangelio, ni la educación, ni la cultura, nada más, solamente Cristo. Por eso en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermano. Amén. Y mire, no solamente la condición pecaminosa lo exige, sino también la santidad de Dios lo exige. Quiero que vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo número 12, versículo 14. Hebreos capítulo número 12, versículo 14. Y vamos a pedirle a un hermano que lo pueda leer en esta noche, ¿no? Hebreos 12, 14. 12, 14 del libro de Hebreos. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Amén, hermano. La palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá. Y la santidad, dice, sin la cual nadie. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mire, hermano, sin la santidad no podemos ver a Dios. Nadie puede ver a Dios sin la santidad. Por eso este punto es: la santidad de Dios exige que haya un nuevo nacimiento, hermano. Amén, hermanos. La condición pecaminosa del hombre lo exige, porque un hombre tan pecaminoso no puede entrar en el reino de Dios.
necesita un nuevo nacimiento. Un hombre que la santidad de Dios exige que seamos nacidos de nuevo. Si la santidad, y hermano, y si la santidad no se puede obtener por el desarrollo natural o el propio esfuerzo, concluimos que es una necesidad absoluta la regeneración en nuestra naturaleza. La santidad, hermano, solamente proviene de Dios. Y este cambio que nos hace santos se realiza con el nuevo nacimiento. Ahí, cuando Pablo está hablando a las diferentes epístolas, se dirige a los creyentes, a los santos que están en Corinto, dice. Él escribiendo esas cartas, allá muchas de esas cartas las escribió en una prisión, y él dice, esta carta está dirigida a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Filipos, dándoles ese calificativo, porque cada persona que se acerca a Cristo y que ha recibido a Cristo, la Biblia dice que se convierte en una persona santa. Amén, hermano. Nosotros no concebimos, la Iglesia Católica tiene imágenes y habla de los santos. La Biblia dice que los santos son todos aquellos que han recibido a Jesucristo en el corazón. Y esa santificación solamente se produce por el nuevo nacimiento. Amén, hermanos. El hombre tiene conciencia de que no posee esta santidad natural. Tiene conciencia también de que debe poseerla para poder comparecer delante de Dios. Miren lo que dice Esdras 9:15. Vamos a ir hasta el libro de Esdras. Debemos de poseerla para podernos presentar delante de Dios. Esdras 9:15. Esdras está Josué, Jueces, Ruth, y luego sigue Primera de Samuel, Primera de Reyes, Crónicas, y luego sigue Esdras. Y ahí está en el capítulo 9, en el versículo 15. Dice aquí: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, el pueblo de Israel se estaban presentando delante del Señor y estaban diciendo: así, en nuestros delitos y pecados no podemos presentarnos delante de ti. Necesitamos ser santos, y de hecho esa es la petición que hace Pedro, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, dice en sus escritos el apóstol Pedro. Y hermanos, tenemos conciencia de que debemos poseerla para comparecer delante de Dios. Las escrituras corroboran esta conciencia en el hombre, y aún más afirman la necesidad de una justicia tal que le capacite para comparecer delante de Dios. De hecho, esa es la conciencia que todos nosotros poseemos. Necesitamos una justicia. Solamente el nuevo nacimiento, hermano, nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el nuevo nacimiento está el principio de esa vida. Para vivir la vida de Dios, debemos poseer la naturaleza de Dios. Si Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Entonces, para vivir la vida de Dios, debemos poseer la naturaleza de Dios. Entonces, hermano, ¿qué necesidad urgente es la del nuevo nacimiento? ¿Hemos nacido de nuevo?
Mire, hermano, le voy a decir cómo esta obra divina se realizó, hermano, por obra divina. Mire lo que dice, hermano, ahí en Santiago 1:18. Santiago 1:18. La regeneración o el nuevo nacimiento, hermano, es un acto creador de parte de Dios. No es un proceso reformador de parte del hombre. No se adquiere por descendencia natural, porque todo lo que así recibe es carne, no es por selección natural, porque la voluntad humana es incapaz de hacerlo. No es tampoco por el esfuerzo propio, no es por la sangre de algún sacrificio ritual, no es por un linaje, una generación, es completamente la obra de Dios. No tenemos que hacer con nuestro segundo nacimiento más de lo que tuvimos que hacer con nuestro primer nacimiento, solamente nacer. Miren lo que dice Santiago 1:18, hermanos. Él de su voluntad nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí está hablando, hermano, de esa palabra. Este versículo lo tomamos, lo leímos la semana pasada. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos nacidos, hermano, del Espíritu Santo, porque mire lo que dice en Tito 3:5. Tito 3:5, y grábese estos versículos, hermano, porque estamos hablando de doctrina. Mucha gente, hermano, no le gusta escuchar o no quieren que se les hable de fundamentos bíblicos. Mire lo que dice ahí Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta regeneración, hermano, este nuevo nacimiento se produce por obra divina, se produce por la palabra de Dios y se produce, hermano, por el Espíritu Santo. Ningún otro medio, ningún otro método. Somos nacidos del Espíritu Santo, hermano. Y qué bendición, hermano, porque es muy bonito entender, ¿verdad?, que si un día partimos de este mundo, hermanos, nos espera una patria celestial. Amén. Amén, amén. Es muy bonito saber eso, hermano. Que podemos experimentar la paz de Dios, ¿verdad? Y esa paz sobrenatural, como hablábamos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Debemos examinarnos. He nacido de nuevo. Nadie que no sea nacido de nuevo no puede ir al cielo, hermano. Tiene que nacer de nuevo esa persona. Y por eso lo apremiante de predicarle el Evangelio a las personas, de irles a declarar que acepten a Cristo en su corazón, que se arrepientan, que depositen su fe en Jesucristo. Yo sé que la gente es dura, pero la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Amén. Amén, hermano. Por muy dura que sea la gente, cada persona, hermano, tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados. Y aquí es donde viene, hermano, el decirle que
que es por la aceptación del Evangelio. Hay un lado humano también en la regeneración, hermano. Y es que el hombre tiene que aceptar el Evangelio y que el hombre tiene que aceptar a Jesucristo. Sí, hermanos, en esta regeneración se produce, es algo divino, pero hay un lado humano. Dice Juan 1:12, no vaya ahí, no lo sabemos de memoria, mas a todos los que le recibieron, el hombre le tiene que recibir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el hombre tiene que creer. Todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los que reciben a Cristo son nacidos de Dios. Miren, vemos cómo muchas personas aceptaron el Evangelio, hermano. Dice ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 14, y aquí vamos a ir nada más. Tengo muchos pasajes, pero solamente vamos a ir a algunos pasajes. Mire ahí, como por ejemplo en Hechos, capítulo 16, versículo 14, hermano. Dice ahí Hechos 16, 14. Si alguien lo puede leer. Amén. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire ahí, hermano, vemos que esta mujer llamada Lidia, dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que ella creyera y para que recibiera el Evangelio, hermano. Y por lo que vemos aquí, hermano, todo cambió. Después de que esta mujer se convirtió, todo cambió para ella. Hermano, ¿sabe por qué? Porque, y creo que esta mujer, hermano, fue la primera mujer europea que recibió a Cristo en su corazón. Lidia, la primera mujer que se registra aquí en Hechos, que recibió a Cristo en su corazón, hermano. Entonces, el hombre tiene que aceptar el mensaje del Evangelio. El hombre tiene que depositar su fe en Jesucristo. No es que yo me reúno en tal iglesia. No es que yo creo pero a mi manera. No es que yo practico tal o cual cosa. No, hermano, el ser humano tiene que, el lado humano es que el hombre tiene que aceptar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó y vive. Amén. Amén, hermano. Ese es el Evangelio. Que Él murió por nosotros, que resucitó, venció la muerte y un día nosotros vamos a resucitar también. Es creer, Señor, dejo de confiar en mí mismo, en mis buenas obras y pongo toda mi confianza en tu Hijo Jesucristo. Mire, Gálatas 3:26, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Estamos en la recta final, hermanos, de estos pequeños estudios. Gálatas 3:26, ¿alguien lo tiene, hermano, que lo pueda leer? Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Un muerto no puede ayudarse a sí mismo a resucitar. Pero como Lázaro, al obedecer la orden de Cristo y que le dijo: Lázaro, ven fuera, sal,
Dice, él obedeció a Cristo y se levantó de entre los muertos. Ese gran milagro de la resurrección de Lázaro, como el gran milagro de muchas personas, hermano, que han sido salvas por la gracia de Cristo, ¿verdad? Y cómo se han levantado de aquel lugar donde se encontraban. Así también el hombre, hermano. Primero aparece la obra de Dios, después aparece la obra del hombre, en el sentido de que el hombre tiene que aceptar el Evangelio, en el sentido de que el hombre tiene que creer en Cristo. Y eso es lo único que tiene que hacer. Cuando vamos a ganar almas, y a veces ponemos un ejemplo, y le decimos, ese folleto que le acabamos de dar, a alguien le costó la impresión, el papel, y traerlo hasta a usted. ¿Y qué hizo cuando uno se lo regaló? Y esa persona dice, pues nada más extender la mano y recibirlo. Eso es exactamente lo que tiene que hacer con Cristo. Nada, solamente aceptarlo y recibirlo. Y el Señor le da la vida eterna, porque la salvación es por fe, es gratuita, no cuesta nada. Y mucha gente dice y no entiende, ¿y a poco ya nada más por poner, a poco así de fácil me voy a ir al cielo? Sí, es que la salvación no fue fácil para Cristo, es fácil para nosotros. Cristo ya pagó un precio y ahora lo único que tenemos que hacer por la fe, por su gracia, es poner nuestra fe en Él y aceptar el regalo de la vida eterna, y por la fe somos llamados hijos de Dios. Y en ese momento, hermano, ocurre una regeneración, una renovación. Ahí muchas cosas, hermano, como muchas cosas ocurren en un bebé cuando nace, echa su primer grito, ¿verdad? Y a veces el doctor le tiene que dar una nalgadita ahí para que grite el bebé y comienza a respirar y comienza a llorar por la comida. Y así, hermano, así me imagino yo que es un nuevo nacimiento espiritual. Comenzamos a querer más de la palabra de Dios. Antes que no teníamos deseo ni de ir a la iglesia, ni de leer la Biblia, ni de orar, pues ahora comienza un deseo en nuestro interior, ¿verdad? De buscar de Dios, de conocerlo, de buscarlo, hermano. A eso le llamamos nuevo nacimiento. Pues cualquier persona, hermano, que se dice que porque es religiosa ya se va a ir al cielo, esa persona está mintiendo, no ha sido salva realmente. Esa persona que dice, no, yo tengo mi religión y con mi religión me voy a ir al cielo. La Biblia no enseña eso. No, yo tengo una veladora ahí a fulanito de tal. Nada puede llevarle al cielo, excepto, por eso es que una persona tiene que nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Sabe que nos gusta mucho a nosotros, hermano, escuchar historias de aquellas personas, de cómo se convirtieron, hermano. Y nos gusta escuchar sus testimonios y decir, no, pues miren, yo vivía así, vivía así, mi matrimonio, pero yo vine, ahí está la clave, hermano, pero yo me acerqué a Cristo y Él lo recibí, ahí de todo corazón, y Dios me dio una nueva vida. Ese es el cambio, hermano, que produce Cristo. Les comentaba aquel testimonio que leí de Joel Quiñones, hermano. Un niño que a la edad de los 8 años lo metieron a la cárcel porque intento de homicidio por su padrastro que lo quemaba con cigarrillos. Y ese hombre, hermanos,
Cuando salió la primera vez de la cárcel, salió hecho un montón de odio contra todos, contra Dios, contra todos. Cuando al seguir su curso y volvió a recaer en la cárcel, los psiquiatras y psicólogos lo detectaron como demencia, como un hombre sádico, un hombre demente. Lo tenían que alimentar con una especie de pala, con un mango largo, y después de 2 puertas le metían la comida por abajo, porque ni siquiera a los animales se les da comida así, hermano, pero a él como una bestia le daban de comer. Su madre lo visitó en la corte en una ocasión y le dijo: Joel, todavía Dios tiene un plan divino para ti. Acércate a Jesús, le decía a su mamá. Y ese hombre, hermano, ahí en la cárcel, tuvo un nuevo nacimiento. Aceptó a Jesucristo en su corazón. Y hermano, Dios lo sacó de la cárcel y se preparó para servir en un centro de adicciones y de personas que salen de la cárcel para rehabilitarse. Y Dios lo usó, le dio un nuevo matrimonio, le dio una nueva vida. Dios lo salvó, hermano. ¿Quién produce eso, hermano? Es que el pecado trastorna la mente, la conciencia, el corazón, la vida de una persona, pero solamente Cristo, hermano, lo hace nacer de nuevo. Le da una nueva esperanza, y por eso estamos aquí, hermano, porque Cristo nos salvó un día. Un día, hermano, Cristo nos salvó. Un día nosotros creímos en Cristo de todo corazón y caímos a los pies de Cristo, y Él nos salvó y nos dio vida eterna, y nuestra vida ha sido transformada. Gloria a Dios por eso. Vamos camino a la eternidad, al cielo. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor mi Dios,